Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Son muchos los pueblos que vivieron en estas regiones antes que los incas, entre ellos los nazcas, los mochicas o los tiahuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres. Algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. ¡Wow! Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y el mono. Pero la pregunta es, ¿qué eran? ¿Las habrán hecho para comunicarse con extraterrestres? Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba a elegir el mejor momento para sembrar y cosechar. Bueno, ¿quién sabrá? El origen. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ocllo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ocllo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo Sol. Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas.
Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Los caminos del Inca. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Los quipus. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias: los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu Camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. Mucha organización. Muy bien, mucho dominio, muchos cultivos, muchas riquezas. Pero, ¿había alguien capaz de organizar todo esto? Sí que había. De hecho, los incas tuvieron una gran organización administrativa y política. Y como cabeza de esa gran organización se encontraba el Inca. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Claro que también había reglas para él. Por ejemplo, bajo ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener, por lo menos, una esposa. Es más, podía tener más de una, a veces cientos de mujeres. Pero siempre había una esposa principal, la cual también era considerada sagrada y a la que se veneraba como hija de la luna.
El mayor logro de los incas fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo. Así es, en el imperio incaico no existía la pobreza. Por supuesto, el emperador y la nobleza tenían muchos lujos, pero nadie pasaba hambre y todos tenían con qué vestirse, lo cual parece asombroso en el mundo moderno. Los incas tenían 3 leyes fundamentales que todos debían respetar: no robar, no mentir y no ser holgazán. El ayu, o sea, el clan familiar, era la unidad básica de la sociedad incaica. Cuantos más hijos tenían los hombres casados, más tierra les correspondía, pues debían satisfacer las necesidades de más personas, o personitas. En el ayu, todo era trabajo comunitario. Uno para todos y todos para uno. Oigan, eso lo escuché en algún otro lugar. Arquitectura. La habilidad y la destreza de los albañiles incas fue impresionante. Sus técnicas asombran incluso a los ingenieros actuales. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra sin ningún tipo de cemento. Dije sin ningún tipo de cemento. Así está mejor. Tanta era la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de lo atrevidos que eran los constructores incas es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, que está situada en un inaccesible pico rocoso a más de 2.000 metros de altitud. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue siendo hoy día un gran misterio, ya que hay bloques de piedras que sobrepasan los 7 metros de altura y están dispuestos con una asombrosa exactitud. Las crónicas de la conquista. Soy la llama. Una historia no sería historia si no pudiera ser contada. Y ya que los incas no dejaron nada por escrito, todo lo que sabemos hoy proviene de unos relatos de unos señores que vivían durante la época de la conquista española. Los cronistas. Gracias, señora Llama. Ellos dejaron textos escritos y dibujos que muestran cómo eran las costumbres en este imperio recién conquistado. Las crónicas sobre los incas empezaron a escribirse a partir de 1532, cuando un ejército de españoles sedientos de oro y riquezas llegó al Perú al mando de Francisco Pizarro para conquistar la América del Sur. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por el oro! ¡Vamos! Hubo muchos cronistas. Uno de los más importantes fue Felipe Huamán Poma de Ayala. Este cronista decía que era hijo y nieto de caciques nobles muy cercanos al Inca. Lo increíble es que su libro de crónicas no fue descubierto hasta 1908. Estaba traspapelado junto a otros pergaminos almacenados en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Pero, ¿qué hacía allí a miles de kilómetros de distancia de Perú? Aún es un misterio. Es gracias a este volumen de 1179 páginas y una enorme cantidad de dibujos que hoy podemos conocer mejor las costumbres de esta asombrosa civilización, el Imperio de los Incas.